Entonces, vamos a hacer como... Recording is on. Ya, ya, me asusté. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos Hola. y todas. Bueno, esta noche recibimos a Andrea Arismendi, que se encuentra ahora en Montevideo, y algunos de ustedes ya la conocen aquí y allá. Compartí un par de textos de Andrea que algunos ya leyeron, por ejemplo, Javier en Toulouse, porque fueron los mismos textos en otra sesión que hicimos con el Instituto Cervantes en Toulouse. Y ahora vamos con un público en parte diferente. Así que voy a presentar, para quienes aún no la conozcan, a Andrea. Andrea es docente y escritora uruguaya y escribe especialmente de lo que he leído, porque no he leído todos tus escritos, pero de los que conozco, son textos en general, diríamos, extraños o fantásticos, un poco que abren a un mundo inseguro, inquietante. Aquí la publicación tuya que tengo, que se hizo en Uruguay, cuando eso acecha, pero ya podrás hablarnos tal vez de otras, porque escribes también poesía, me parece, Sí, y ciencia ficción. Te pedí un libro que aún no recibí, en el que participaste, una colección de textos de ciencia ficción que se titula Solar Flare o algo así. exacto. Pero lamentablemente aún no la recibí. Y te hemos publicado aquí en Francia en la colección Les Lettres de Montrapiche, en textos en versión original, este conjunto de cuentos que lleva el título del cuento más largo, Memoria de una ciudad por donde no pasó la guerra, que junta algunos de los textos que están aquí y otros. Y de estos compartí previamente con ustedes un par de textos, La casa del otro lado y La novia de Lugosi, que ambos salen de esta colección. Y bien, una cosa, estuve esta tarde releyendo estos dos textos y no faltó, es un tema que ya hemos evocado en una charla anterior, pero no estaban aquí los mismos, así que vamos a volver a ponerlo en la mesa. El tema de las influencias que se pueden, que puedas reivindicar o que se puedan notar en tu escritura. Vamos a empezar con esto, Me parece bien. Porque evidentemente no se puede dejar de pensar, por ejemplo, al leerte en cuanto a la literatura uruguaya, no se puede dejar de pensar un poco en Lebrero, pero más allá también hay en otros textos hay algo a veces que puede evocar por ejemplo, a Lovecraft. Y así que me interesaría saber, conocer tus lecturas de niña, de adolescente, o si son lecturas que llegaron más tarde para construir esta cultura tuya. Literaria. Sí. Bueno, bienvenidos
Muchas gracias a todos los que se han sumado. Espero que me escuchen bien. Si no me escuchan, me dicen. No, me avisan de alguna forma, me hacen señales. Gracias. Veo gente muy querida, veo gente que conozco, gente que no conozco, gente que estoy conociendo. Así que les agradezco mucho por estar aquí. Lo que hablabas acerca de las influencias, creo que son muy, muy diversas. Tiene que ver también con el impacto que provoca la lectura en mi vida a lo largo de toda la vida, el impacto que provocan cada una de las lecturas y tratar de reescribir, ¿no? Creo que cada autor que he leído es una influencia en alguna manera y bueno, yo voy, digamos que tomando lo que me interesa y tratando de reconstruirlo de alguna forma, buscando un estilo personal. Es muy diversa la experimentación con la literatura fantástica, que fue lo que nombraste. En Uruguay hay una larga tradición de raros, se llaman así, los raros siguen estando muy, muy vivos y sanos, a pesar de que ya tienen más de un siglo. Empieza con los cantos de Maldoror y se continúa hasta el presente esa tradición. Por lo tanto, estamos en 1870, es el libro de Maldoror, así que ya tenemos unos años de tradición literaria, por lo menos que se enfoca hacia lo extraño. La experimentación puede ser variada, me parece, ¿no? Yo veo que el Lebrero es más sobre la imagen, en Felisberto Hernández también, en la construcción narrativa. Yo lo he intentado buscar creo que o he intentado experimentar desde más de un espacio dentro de la ficción. No solo construir lo raro por medio de las imágenes, sino también del lenguaje. Una novela que escribí se llama, por ejemplo, se llama La historia duplicada, y es la misma historia contada 2 veces. Exactamente la misma historia, los mismos personajes, pero la historia transcurre primero en el pasado y luego en el presente. Y los personajes son 10 años más viejos. Y hay datos de esa historia que se van modificando y ellos van recordando la otra historia, ¿no? Me costó muchísimo hacer una historia en 2 tiempos gramaticales totalmente diferentes, ¿no? 2 tiempos verbales muy diferentes, porque el pasado lo usamos todo en todo. Sin embargo, utilizar el presente exclusivamente en los verbos me pareció una aventura, ¿no? Entonces, creo que las influencias sí están en nuestra literatura, sobre todo con nuestra literatura, quiero decir, en la literatura uruguaya, en algo de la literatura latinoamericana también, no tanto la literatura del norte, por ejemplo, de Norteamérica. No creo que la literatura estadounidense sea una gran influencia, pero sí es muy interesante. Lo que me gusta de la literatura específicamente estadounidense es la literatura sureña, la literatura del sur, que tiene más que ver con aspectos históricos o con ficciones históricas, y no es tanto fantástica, no hay nada fantástico, excepto cuando lo que se escribe responde a la construcción de un mundo más legendario o más de creencias populares, pero creo que sí, que la principal influencia está acá en Uruguay. Y en los lectores, en los escritores más extraños, como por ejemplo podrían ser para mí las Silvas, la Clara Silva, y el otro día estuvimos hablando con Horacio de su hermana. En Armonía Sommer, que me parece otra gran escritora de lo extraño. Giselda Zani, también, no tan conocida, pero una gran escritora del mundo de lo fantástico. Sí, Felisberto Hernández, sí, Mario Lebrero, pero creo que sobre todo están acá todos en América, ¿no? Luego, tal vez la literatura de lo maravilloso,
del realismo mágico, como Miguel Ángel de Asturias o Gabriel García Márquez, que me parecen que son muy valiosos, pero defiendo a los uruguayos antes que nada, antes que al resto. Sí, bueno, nadie escribe desde la nada, ¿no? Nos construimos con lecturas primero y de ahí surge la impulsión de escribir. Y me pregunté también, mientras volví a leer tus textos, si no hay también influencias cinematográficas. Ah, sí, totalmente. Bueno, ese cuento que nombraste es un recordatorio de para uno de los personajes que pobló mi imaginación en la infancia, ¿no? Bela Lugosi. Bela Lugosi, bueno, el actor, ese sería el actor, en realidad el personaje es el vampiro, ¿no? Sí. Y recuerdo haber visto muchísimas películas y que me asustaba muchísimo además muchas de las películas de Bela Lugosi, la gran mayoría son de cine mudo, pero igual se veían en mi casa. Mi padre miraba muchas películas de terror de esa época y creo que eso impulsó a generar una imaginación muy poblada de seres extraños como los vampiros, ¿no? Y Bela Lugosi, claro, es un personaje que, bueno, si bien fue un actor y habrá tenido sus peculiaridades y su búsqueda actoral, para mí sigue siendo un vampiro. La imagen que yo tengo de él es la del vampiro, no tengo otra. ¿Y de otros actores o otras películas, más allá de Lugosi? Bueno, el cine uruguayo no. De eso, ahí estoy, es lo opuesto a lo que pienso de la literatura, no el cine uruguayo, pero sí algo de cine de lo extraño también, el cine ruso, por ejemplo, ¿no? O el expresionismo alemán, pero creo que lo que me resulta más sugerente, más impactante son esas imágenes del cine ¿no? De comienzos del cine, y después, no sé por qué en realidad, creo que, no sé si Nosferatu no está cumpliendo 100 años, me parece que sí, que la película Nosferatu está cumpliendo 100 años. Creo que el año pasado fue también la de, bueno, se me fue el nombre, pero una de las primeras películas expresionistas del cine alemán. Y del cine norteamericano, no sé, me parece muy bueno, muy espectacular, pero no sé si rescataría algo que no vaya más allá de, a ver, o que vaya más allá de, por ejemplo, de Roman Polanski, que me gusta muchísimo como director. Y bueno, yo creo que todas las películas que filmó me gustan todas, desde todo punto de vista, desde la imagen al argumento, los personajes, la construcción de los personajes, las adaptaciones que hizo, por ejemplo, la de Macbeth de Shakespeare, que es excelente, también la mejor adaptación que he visto. Pero creo que me quedo por ahí nomás. Bien. Y en los dos textos que compartí previamente a esta charla con los invitados, noté también especialmente que tú dejas mucha duda, no hay una explicación. No. Por ejemplo, en La casa de al lado, no se sabe, esta protagonista que de repente pasa de una realidad a otra, parece que, y termina en un hospital y se vuelve a encontrar con... Creo que se le cortó a Antoine. Contexto. Bueno. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se cortó lo último que dijiste, pero perdón. Creo que entendí igual. Y en La novia de Lugosi también el final no es muy explícito, lo dejas... siempre mantienes una duda, algo sin
sin aclarar explícitamente, al menos podemos entender, pero no lo dejas muy explícito. Ujú, sí. Yo quisiera, sé que algunos leyeron estos textos y me interesaría conocer su, su punto de vista o si tienen alguna pregunta. Tal vez Javier, porque hemos tenido otro encuentro con él anteriormente, o alguien más. Bueno, nosotros aquí en Toulouse, en el Instituto Cervantes de Toulouse, tenemos un club de lectura de lectores franceses y leemos solo cuento. El cuento, yo no sé ustedes, pero en Francia no tiene muy buena, no es que no tenga Ujú, buena fama, pero no tiene mucho tirón, ¿no? Entonces no entienden muy bien, es una cosa más de América, de Norteamérica y de Sudamérica, o es como si, siempre se cree, o al menos en España, que el cuento es como para foguearse un poco hasta luego ya lanzarse a lo verdaderamente serio, entre comillas, que es la novela. Pero nosotros nos resistimos y nos gusta mucho leer cuento. Y entonces una vez cuando que... no querría extenderme mucho, pero bueno, para ponerles un poco en antecedentes. Eh, es verdad, ha dicho antes Antoine que no nos hemos visto, es verdad, nunca nos hemos visto y sin embargo ya parece que llevamos varios años colaborando y casi siendo amigos, ¿no? Con el tema este virtual y de la pandemia. Y entonces me dijo que bueno, me puso al corriente de toda esta obra fenomenal que está haciendo de difusión de literatura sudamericana, uruguaya y otros países en Francia en versión original. Es una cosa encomiable, increíble, ¿no? Y nosotros pensamos que eso había que un poco potenciarlo, darle visibilidad. Y entonces cuando hicimos una sesión del club de lectura, Antoine dijo, podíamos leer algunos cuentos y como invitada vamos a tener a Andrea. Entonces fue una sesión que funcionó muy bien, que leímos estos cuentos que acaba de citar Antoine y bueno, la sesión fue muy bien porque siempre es verdad que lo fantástico, o sea, yo hablando realmente, parece como si estuviera pasado de moda, ¿no? En este lado del Atlántico y bueno, las modas vienen y van, lo que está pasado de moda mañana es super trending y bueno, tuvimos una muy buena sesión, muy agradable con Andrea que es una buena polemista. Yo creo que en la sesión del Hebrero yo creo que eres una muy buena conversadora y animadora. Y incluso por mi parte, yo un poco porque no te conocía, Andrea, pues leí unos cuentos que vi que se publicaban en La Diaria. Incluso ujú. me gustó mucho aquel cuento que es también un juego, es un juego de personajes, ¿no? Es alguien que en un momento, yo creo que no, el que no lo ha leído es una pena desvelarlo, ¿no? Pero a mí ese cuento me gustó especialmente cómo no solo juegas con lo raro, lo fantástico del escenario, pero sino también unas sorpresas que tienen, ¿no? Ese juego de sorpresas que no es fácil eh, querer sorprender al lector sin caer en el simple efectismo. No sé qué opinarás tú. Sí, bueno, con respecto a ciertos ejes narrativos, a ciertas estrategias que a mí me resultan interesantes, está esto que ustedes decían de generar cierta sorpresa, eh, decir menos de lo que el lector espera que se diga, generar cierta ambigüedad, eso me gusta mucho. En La novia de Lugosi, por supuesto, el desenlace es totalmente ambiguo y algo que me ha pasado varias veces, no con La novia de Lugosi, pero con otras narraciones, es que la gente, a través de esa ambigüedad, de ese misterio que se crea, de ese suspenso, se han metido tanto en esas historias que me han dicho, por ejemplo, que conocen o que saben en quién me basé para escribir una historia o me dicen que los han conocido personalmente, cosa que ni siquiera yo he conocido personalmente a las personas que han inspirado esas historias. Pero ellos están convencidos de que yo me inspiré en alguien que ellos conocen
y tienen datos que suponen de esas personas. Entonces eso, lo que supone de la vida íntima de las personas, por ejemplo. Pero vos seguramente sabés, me dicen que eso debe ser así, porque yo a veces no conozco a la gente, pero digo, o suelo decir que sí hasta que me cuentan todo lo que tenían para contar. La estructura del cuento creo que se presta mucho para esos juegos. Yo no sé si una novela que yo haya leído se prestará tanto para generar esa ambigüedad, porque se busca generar cierto impacto. El pasaje de un espacio a otro, de un universo a otro, y seguir manteniendo esa tensión, creo que en una novela es muy difícil. Acá también sí se consume mucho más la novela, la narrativa más extensa, y no tanto el cuento, que sí se publica en antologías, por ejemplo. Yo he publicado en varias antologías en Uruguay y en otros países. Bueno, Borges era un gran defensor del cuento, nunca escribió una novela, así que yo me pongo del lado de Borges y no me pueden discutir que los cuentos son tan buenos como las novelas. Pero creo que él tenía, ¿no?, esa facilidad de generar ambigüedad, de generar intriga, de hacer, por supuesto que estamos hablando de un maestro del cuento, ¿no? Jamás me compararía con Borges. Pero en cuanto a lo fantástico, sí, la ambigüedad yo creo que se puede generar a través de narraciones breves, tal vez el suspenso, ¿no? Tal vez la investigación policial, por ejemplo, de la novela policial requiera de otra extensión, pero en este caso, en este género, creo que lo mejor es esa estructura breve del cuento, porque el impacto inicial, ¿no?, de ya presentar un tema sin dar mucha explicación, después, bueno, desarrollarlo a través de cualquiera de las estrategias que conocemos o siguiendo cualquiera de los ejes temáticos, y cerrarlo con un final inesperado, es muy difícil de sostener a lo largo de repente 200 páginas. Me parece que lo mejor es el cuento. Y bueno, les decía, ejes temáticos, creo que el desdoblamiento es uno que me interesa mucho. De hecho, escribí una obra que tiene cuentos y que es que después, bueno, decidí irlos separando e ir mandándolos a diferentes antologías que andan por el mundo. Algunas están por publicar, otras todavía se están armando, no sabemos cuándo se publicarán, pero había escrito muchos cuentos donde aparecían dobles, fuera el doble de un personaje, fuera el personaje que se transformaba en un doble, en el sentido de que se transforma en el que otro quiere ver, ¿no? Aparecen otros personajes que miran a ese protagonista y el protagonista es quien ellos quieren ver, nunca cobra una identidad propia. Luego también lo que decía Javier, los narradores, jugar con esa ambigüedad. El narrador es quien esperamos que sea, o puede ser otro, nos puede sorprender, puede que un narrador no sea humano, puede que esté narrando desde una perspectiva que no es la humana y nos sorprenda cuando nos demos cuenta de desde qué punto de vista está narrando, ¿no? Yo creo que todo eso forma parte del universo del doble y del desdoblamiento, que funciona a nivel del personaje, a nivel de discurso, de la propia narración. Yo les decía, bueno, esa novela, la historia duplicada, ¿no? Es la misma historia, pero con cambiar los tiempos verbales ya cambia la perspectiva. Y bueno, y eso creo que es el asunto de La casa del otro lado, donde el personaje se encuentra con un pequeño detalle insólito y termina construyéndose todo un universo que si bien tiene a los mismos personajes, no es el mismo que en el que originalmente se encontraba. Puede el resto hablar también, Antoine. Sí, otra cosa te quería preguntar, como estuve diciendo al principio,
pedí por internet una antología colectiva de ciencia ficción en la que participaste y no me llegó, aún no la tengo, espero tenerla de aquí a pocos días. Pero a pesar entonces de no haber leído tu Ujú. contribución en esta antología, me gustaría saber cómo enfocas la ciencia ficción, si para ti es algo radicalmente diferente el enfoque cuando escribes ciencia ficción o si escribes cuento fantástico, o si está muy vinculado un género con el otro. Porque a mi parecer, son dos cosas muy diferentes, porque a mí, cuando leo ciencia ficción voy más a algo bastante racionalista y algo un poco de hard science y cosas así. Entonces me pregunto, tú cuando escribes ciencia ficción, si te quedas más o menos cerca de lo fantástico o si vas por otro lado. Bueno, nunca me vi como escritora de ciencia ficción hasta que fui invitada a participar de esta editorial que es Solar Flare, que es una editorial uruguaya, y, y que además hace antologías con escritores de todo el mundo, siempre y cuando escriban en español. Me costó al principio pensar en cómo escribir una historia que fuera de ciencia ficción, pero de lo fantástico, porque creo que ese es el género que más me identifica y que yo más leo también, y que más me gusta y me intriga y me interesa. También las distopías. Y en este caso, no es ciencia ficción dura, por lo menos lo que yo escribí, sino que creo que si lo veo parecido tal vez a la estética de algún escritor, sería tal vez a Bradbury. Ujú. Es un hecho que ocurre en el presente, donde aparece, por supuesto, el ovni, pero creo que lo fundamental, además del ovni, son las relaciones humanas. Creo que es eso lo que más me interesó desarrollar. El cuento se llama Regreso a casa y bueno, y narra justamente la historia de una familia que después de unas vacaciones donde ocurre algo que tiene que ver con contactar a un ovni, con vivir esa experiencia, vuelven a su casa, pero ahí es donde explota, digamos, donde empieza eh, a manifestarse el carácter de cada uno de ellos. Ujú. Eso para mí fue lo central. Claro, yo creo que si le quitamos el acontecimiento ovni, la historia se podría contar igual. Pero tal vez lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escrito es una obra que se llama Winkel, que es la historia de uno de los inventores históricos del metrónomo. La historia tiene que ver con que en realidad no lo inventó del todo bien, cometió fallas este inventor, y el metrónomo no marcaba bien los compases. Ese es el dato histórico desde el que partí. Y luego el personaje va apareciendo en diferentes situaciones, en el pasado y en el presente, en el futuro, y en todos los lugares donde él está apareciendo va causando estragos en la linealidad del tiempo. Entonces creo que eso es lo más parecido tal vez a la ciencia ficción con lo que yo he tenido experiencia. Cada uno de los espacios están alterados ya no por un hecho fantástico, pero que termina siendo un hecho sobrenatural igual, porque viajar en el tiempo es algo que soñamos y ojalá en algún momento podamos hacer, pero por ahora me parece que solo a través de la imaginación. Eh, sí, claro, me centro más en la construcción de los espacios, tal vez. Por ejemplo, hay uno que se llama, uno de los capítulos se llama La distancia entre dos puntos, y los personajes que están en una especie de ciudad de la que no pueden salir y se van metiendo más y más en una espiral de soledad y de acontecimientos raros, Winkel aparece dos veces, muerto, porque está enterrado ahí, pero también aparece vivo y enloquecido con el metrónomo ese que no sabe cómo repararlo para que se detenga esta locura que está experimentando y que además le está haciendo experimentar a otros. Creo que esto es ciencia ficción dura, no, para nada. Bien, bien, bien. También quisiera hablar del tema de la poesía,
tuya y de otras autoras, Ujú. que me parece que es importante para ti. Pero antes de llegar a esto, quisiera saber si hay preguntas o algún comentario por parte de los oyentes. No sean Están tímidos, hipnotizados, están que no todos sean, que no sean muy tímidos. Bien, si me permiten. Sí, sí, sí. Sí, Andrea, un gusto desde Hola. México, saludos, por fin. Yo la verdad tengo mucha curiosidad por conocer tu literatura, la literatura que escribes, y veo que, bueno, la primera pregunta tenía que ver con las influencias. Cuando Alicia Torres en 2018 hace una reseña de cuando eso acecha, habla de una poética del mal. Creo que la crítica te acerca un poquito a la literatura de Armonía Somers. Se ha hablado de una poética de derrumbe, una poética del mal en tu caso. Ajá. Y también tuve la oportunidad de leer algo que publicó La Diaria. La diaria pues de los últimos días del mundo, las voces que habitan los sueños, la casa en el otro lado. Y también, entonces, no sé, me intrigaron dos cosas. La primera, la presencia o la sombra, la presencia de Armonía Somers por un lado, porque lo veo en la crítica, que te acerca de manera, digamos, fiel y espontánea, y por otro lado, la influencia de la literatura del sur de Estados Unidos, y pienso de la literatura que escribe sobre el sur, eminentemente, pensaría en, no sé, en Hemingway, por ejemplo, ¿no? Y esa está Hemingway también muy presente en Borges. Borges lo tradujo a Hemingway. Hemingway está presente en Onetti, ¿no? Por supuesto, la novia robada, etcétera. Y hay un estudio, creo que de Josefina Ludmel, sobre este asunto Onetti-Hemingway. Y me gustaría saber tu sentir sobre este aspecto, porque la idea de conversar en el caso de Hemingway, a través de los raros, es también otro de los puntos que me intriga de sobremanera. Gracias. Gracias, Pana. Pana, que estás en México, pero creo que es griego, ¿no? ¿Verdad? Bueno, soy mexicano, Hay una pero leyenda. por naturalización, sí, sí. Ah, bien. Bueno, gracias por la pregunta. Que me asocie a Armonía Somers me parece que es lo mejor que me puede pasar para, para enaltecerme en realidad, porque creo que es de las mejores escritoras que hemos tenido en este mundo de lo raro, ¿no? En este mundo de lo extraño, sí, sin dudas. Es totalmente inesperado cualquiera de las temáticas que trata y las imágenes que maneja. También ella creo que tal vez se pueda identificar con cierta literatura del sur en algún sentido, porque decíamos hoy que sí, que hay un universo de lo mágico que ronda esta literatura que es realista, en algún punto es muy realista, como la de Hemingway, muy histórica también, pero que puede tener algún tipo digamos, de la construcción de los personajes está muy asociada a formas de pensar y a formas de ver el mundo en determinados lugares, podría ser en el sur. Yo, uno de los escritores que considero que es grandioso, norteamericano, es Erskine Caldwell. Él sí me gusta muchísimo, más que Hemingway, tal vez porque también fue cuentista, pero también porque retrató esa marginalidad en la que viven ciertos seres humanos que bueno, que no tienen acceso a tanto y viven en una brecha o viven más allá de cualquier brecha y construyen el universo de acuerdo a sus creencias y a su forma de entender la realidad. Y eso Armonía Somers me parece que lo explotó muy bien en algunos de sus cuentos, donde aparecen personajes que son que vienen huyendo de la ley, que viven muy marginados, que son muy creyentes, que ven o que personifican o que son capaces de ver
la transmutación, la mutación de una imagen religiosa en un ser que los está protegiendo, cuando ellos son los ladrones y son los asesinos, no deberían tener esos santos, ¿no? O esa construcción de un mundo más bien cristiano, pero que los está protegiendo, ¿no? Entonces ahí hay un sincretismo entre la cultura más popular y marginal, tal vez, y la imposición religiosa, ¿no? Acá hay santos de los bandidos, de los delincuentes. Tiene mucho que ver con las formas de vida, pero también con la construcción de un universo mágico, ¿no? Que está en ciertos sectores de la población. Y me encanta, me interesa muchísimo saber, meterme en ese universo. Y creo que hay escritores que lo han retratado muy bien, ¿no? Te refieres a la parcela de Dios, me imagino, ¿verdad? Que está Por traducida ejemplo, al castellano. sí, Ajá. Que está sí, traducida al castellano, ¿no? Sí, sí. exacto. Sí, El Camino del Tabaco, también, de Erskine Caldwell, los cuentos de que están en el caballo perdido, no, el caballo de madera, perdón, estoy confundiendo el título de un autor, de un escritor uruguayo. Y también Onetti, ¿no? Juan Carlos Onetti, que fue un escritor uruguayo de la generación del 45, que bueno, que tiene esa cercanía con el mundo más marginal, ¿no? La famosa frase, pueblo chico, infierno grande. Bueno, él a partir de crear una ciudad que es Santa María, que identifica claramente a Montevideo, construye ese pueblo chico donde todo puede pasar, donde la humillación, la vergüenza, el crimen, en general son personajes que tienden a ser marginales, ¿no? O a estar marginados, sea por su forma de vida, por su forma de comportarse, por lo que saben del mundo, por lo que pueden comprender del mundo y por lo que pueden representar de esa realidad. Es un escritor, la verdad que no sé si todos lo conocerán, pero ganó un Cervantes, un premio Cervantes hace unos cuantos años. Él murió creo que en el 92, no, 94. Y bueno, es un escritor absolutamente extraño también para el tipo de literatura que uno esperaría que reciba un Cervantes, ¿no? Pero también es muy valiosa, creo que por esa capacidad de representación. No sé si será una influencia, a veces las influencias no son tan claras, son más bien inconscientes y uno aprovecha lo bueno de los escritores y trata de quedarse con eso que es excelente y tratar de alguna manera de reescribirlo o de representarlo de otra manera, de otra forma. Bien. Me ¿Alguien habías más? preguntado, no sé si querían hablar de... Ustedes aprovechen porque... Sí, sí, sí. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención. Y si no, yo voy a preguntar a Andrea sobre... mira, te están preguntando, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, tengo varias propuestas. Una es para un festival de literatura de terror que se va a hacer en Virginia, en Estados Unidos. Va a ser virtual, por supuesto, y para ahí me pidieron una narración, así para una publicación me pidieron un cuento, así que ya lo envié. Vamos a estar ahí justamente con la editorial Solaris, que nombramos hoy, donde aparece este cuento Regreso a casa. Luego me pidieron hace unos días la biografía para una antología que se hará en España, en Barcelona, de narrativa. Me habían dado un reconocimiento por un cuento que tiene que ver un poco con esta literatura que estaba nombrando, sobre todo con Erskine Caldwell, el cuento se llama El huésped posible, y a mí me gusta mucho esas historias de huéspedes, de gente que se intromete o se introduce o aparece como invitada en la casa y teniendo en cuenta que el hogar es el lugar donde tenemos que estar más seguros y que aparezca un ser extraño o un personaje o un humano, lo que sea extraño, ¿no? O un ser sobrenatural puede ser,
creo que altera cualquier confianza, ¿no? en el espacio en el que nos estamos moviendo. Bueno, después tengo una serie de microrelatos que estoy escribiendo. Traté de que fueran relatos breves, muy breves, de no más de una página. Ya voy por los 30, 31 tal vez. Así que cuando puedo, ¿no? Cuando imagino algo que sea lo suficientemente impactante como para ser escrito, mi sistema es armarlo primero en mi mente y luego ir directo a escribirlo. Así que esos son los, digamos que los proyectos para este año. Y, perdón, y me está quedando algo. Una novela, que es una distopía también, que se va a publicar en conjunto con otro escritor que es Víctor Gripoli. Él escribe una parte y yo otra, ¿no? O sea, son historias diferentes, pero las estamos trabajando. Muy bien. Antes de olvidarme, quisiera abrir un paréntesis muy breve, porque estuviste hablando de Ammonia Summers y quiero, para los que se encuentran en Europa, me parece que se está publicando en una editorial de Valencia, en España. Se están publicando textos de Ammonia Summers últimamente, y con un prólogo de Gustavo Espinosa, si bien me acuerdo. O sea que el libro seguramente se podrá conseguir más o menos fácilmente por acá en Francia, si se está publicando en Valencia. Y bueno, yo como voy a ir a Valencia pronto, si, si quieren alguno les traigo, me escriben un correo y puedo traer algunas copias de Ammonia Summers a Francia, porque es una pequeña editorial que lo publica y hay que apoyar este tipo de iniciativa. Aquí cierro el paréntesis, pero no lo cierro completamente, porque justamente este era otro tema que yo quería ver y preguntarte. Según he podido ver, te interesa y te dedicas a propagar también la poesía de varias autoras uruguayas, como se puede ver en uno de los videos que compartí con la invitación, que en esta lectura que hiciste de Cristina Peri Rossi. Me parece que es una autora que te interesa especialmente. Pues me gustaría que nos hablaras un poco de ella y de otras que me parece te importan y quieres compartir, y también tal vez hablarnos de tu poesía, la tuya, la propia. Sí, Cristina Peri Rossi es una escritora uruguaya que hace muchos años vive en Barcelona, desde el año 72, o sí, 72. Se fue antes del proceso militar, se fue un poco antes, y bueno, y tiene una cantidad de libros publicados impresionante. O sea, creo, o yo contaría más de 40 libros. Yo tengo muchísimos libros de ella, no los tengo todos. Me interesa muchísimo su poesía, por supuesto, me interesa la narrativa también. Ha rondado por muchos subgéneros dentro de la narrativa, por la biografía también, por la autobiografía. Y por la poesía, por supuesto que sí, es una gran escritora. Yo había hecho un trabajo hace unos cuantos años, había empezado a trabajar sobre un libro suyo, que es el primero de poesía, que se llama Evoe, y hace unos años se hizo un homenaje por los 56 años de publicación de su primer libro. Ahí participó Belén, que anda por aquí, Belén Medori, participó Vanessa Arta Sánchez, que anda por acá también, me parece, anda oculta. Mariana Aja también, que creo que andaba por ahí, le vi la carita recién. Y bueno, lo único que puedo hacer es recomendar. Ahí apareció Mariana, ¿cómo es la Mariana?
participamos todos quienes estábamos muy interesados en su literatura y además ahora este año cumple 80 años Cristina Peri Rossi, así que es la excusa perfecta para volver a su literatura y para recomendarla, por supuesto. Después otra parte del trabajo que también cito a dos de las nombradas, de las antes nombradas, un trabajo excelente que se está haciendo de recuperación de la obra inédita de Idea Vilaño, que en la que participó Mariana Aja y Vanessa Arta Sánchez, que están ahí también conectadas, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en México con Pana, para la universidad, que él estuvo organizando ese encuentro. Creo que son dos grandes escritoras. La literatura uruguaya tiene algo de mucha cercanía, a pesar de que se dice que no se consume tanta poesía. Estas mujeres escritoras son muy cercanas, de hecho las llamamos por el nombre propio, son Idea, Ida, Cris, Cristina es Cris, Circe Maya, Circe, Juana de Barburú es Juana, Marosa, que la nombraste tú, Marosa de Giorgio, Delmira, María Eugenia, todos sabemos quiénes son, o sea, tenemos esta cercanía y esa familiaridad con las escritoras, sobre todo con las mujeres escritoras, y creo que es donde más destaca la poesía uruguaya, no le resto valor para nada a otros escritores como Julio Herrera y Reití, por ejemplo, o Benedetti, pero me parece que la fuerza de la literatura uruguaya está, en la poesía está en estas mujeres. Y bueno, que sigue siendo un género literario muy compartido, ¿no? Aquí se hacen lecturas en bares, lecturas públicas, se arman Zoom de lectura, se comparte, o sea, la poesía está viva. Tenemos a dos editoras de poesía, me parece, por acá, además. Me parece que está María Laura por ahí y que está María Sánchez, que están las dos, son dos editoras de poesía que trabajan mucho con la poesía aquí en Uruguay, así que están publicando muchísimo todo el año, a pesar de la pandemia, el año pasado publicaron un montón de libros. Y bueno, mi interés va por el lado de estas escritoras, ¿no? A mí hay poemas de ellas que me gustan y que los tengo como poesía de cabecera. Y a partir de también, me pasa lo mismo que con la narrativa, ¿no? A partir del encanto de la palabra, trato de buscar ejes temáticos que los siento muy cercanos y trato de expresarlos bajo esa forma que es la poesía. Siempre pensé, creo que desde niña me gustaba escribir historias más que nada. Después, con el paso del tiempo, ya siendo más grande, empecé a escribir canciones y ahí me empecé como a familiarizar más con la poesía. Pero creo que si un género literario me gustaba desde pequeña era sobre todo el cuento, ¿no? La narrativa del cuento. Uy, hay un ruido aquí, no sé si lo escuchan todos. Hay alguien que va en moto escuchándonos, capaz. Sí. Parece un ruido de una motocicleta, ¿no? Una motocicleta, un camión, no sé. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Si puedo, yo. Sí. No, yo quería decir que efectivamente Cristina Peri Rossi lleva tantos años en España que mucha gente siempre hemos creído que era española, ¿no? Hasta que no lees la contracubierta y ves que no nació en España. Y quiero decir, yo es una de estas escritoras pendientes que tengo, con ganas de leer, pero leer todo. Y hace un par de años leí una antología de cuentos, y no recuerdo, lo estaba mirando, y era de altísimo contenido erótico, pero de una sutileza, de un erotismo tan sutil que a mí me sorprendió. Peri Rossi, increíble, ¿eh? Y ahora está teniendo en España, se acaba de publicar una autobiografía que se llama La Insumisa y que está teniendo bastante éxito.
Efectivamente es una gran... Lo poco que yo he leído me gustó muchísimo sus cuentos de hace poco. Sí, sí, es uno de los temas que más ha explotado, ya te digo, desde ese libro de poesía que fue sobre el cual yo trabajé, que es Eboe y que es del año 69, 68. Sí, el contenido erótico desde la perspectiva femenina, yo creo que es lo que caracteriza su obra. No quiere decir que no escriba sobre otras temáticas, pero sí es el gran tema de casi toda su obra, ¿no? Porque ya te digo, desde el comienzo. También la represión, sea la represión externa al individuo como la interna también. Yo creo que es una de las pocas escritoras que yo he leído que realmente se ha sentido libre de escribir lo que se le antoja y no tiene ningún prejuicio, no es prejuiciosa. Entonces puede escribir sobre temáticas que creo que otros tal vez tendrían cierto recelo o temor, y ella no. No porque no le importe, sino porque le parece que hay contenido poetizable o contenido que se puede narrar siempre y cuando se encuentre el lenguaje adecuado y bueno, vos decís el alto contenido erótico. Yo una vez le regalé un libro de Peri Rossi a un norteamericano que hizo este gesto, hizo así, la conocía de nombre, ¿no? Y fue en un bar, y bueno, nos quedamos a encontrar ahí, yo le llevé un libro, hizo así, ¿qué? Y se quedó mirando como 20 minutos y no podía creer lo que estaba leyendo. Y dice, ay, lo tengo que leer todo, me decía, ¿no? Porque fue la primera página que abrió y fue tal el impacto que tuvo que volver a mirar a ver si era eso, lo que había visto, y se quedó leyendo un rato. Ese libro es una novela que se llama Todo lo que no te pude decir. Digo, para los curiosos, creo que los puede llegar a sorprender bastante. Sí, a ver. Sí, Jacques Aubergy de la editorial Latinoir también creo que es un lector de Peri Rossi, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero pues yo creo que lo más importante de esa mujer cuando escribe, lo que afloja es su pudor. Es increíble porque escribe cosas terribles, fuertes, pero con mucho pudor. Pues siendo Claro. poeta lo puede conseguir. Y efectivamente creo que ahora tiene muchos lectores. Se nota cada vez más. Creo que ese tipo bueno, tuvo un momento no diría de fama, pero pues el libro sobre Cortázar, la relación con Cortázar, evidentemente acá en Francia siempre funciona este tipo de cosas, no va muy lejos, pero bueno, funciona, todo lo que es barniz así, pero la pobre luego se quedó un poco así recluida, ¿no? Un poco abandonada y es una autora absolutamente extraordinaria. Yo creo que es una escritora, poeta, absolutamente completa, que tiene además una fuerza militante muy fuerte, también hay que decirlo. Sí. Y les iba a preguntar si se sigue leyendo Cortázar en Francia, sigue siendo un escritor de lectura asidua. Pues, no creo, como no escribió nada sobre pandemia. No sabemos, escribió tanto que capaz que hay que hacer una relectura. Creo que no, creo que incluso no solo en Francia, creo que Cortázar ya no se lee como se leía y tengo la sensación que hay una especie de ostracismo un poco a veces justificado por una parte es snobismo, pues que él no tiene la culpa, pero pues el entorno lo tiene mucho. Y pues, pero bueno, como es un gran escritor, luego va a tener otra vez, después no exageremos, no es ningún purgatorio, pero creo que después va a aflojar. Yo creo que los jóvenes se han distanciado un poco, y no solo acá, ustedes también. Hay pocos escritores de la generación de ustedes que
se nota, o bueno, no quiero decir que no lo lean, que no lo respeten, pero no hay yo no veo influencia, bueno, existe todavía, hay unos 2, 3, pero no es lo mismo que antes. Yo creo que es más, es otro tiempo, además el lado muy parisino, francés, y los latinoamericanos ahora están más, tienen más los ojos hacia Estados Unidos o hacia ellos mismos, ¿no? ¿Qué sirve hoy en día vivir en París cuando tienes a México, tienes a Buenos Aires, tienes y todas las ciudades de América del Norte, donde hay un montón de escritores latinoamericanos que enseñan? No. Sí. Que se ha recuperado cierto interés por la identidad también latinoamericana, porque sí, aquí miramos durante muchos años, o miraron generaciones anteriores, a Francia justamente, ¿no? Ida Vitale lo dijo hace unos días, le dieron un reconocimiento, la Embajada de Francia se lo dio por su literatura, y bueno, justamente las influencias de esa generación eran todas francesas. Y ella misma las nombraba, o sea, miraban a Francia, miraban a la literatura francesa como la gran literatura, sí, sin duda. Pero también está bien mirar hacia nuestras propias, ¿no? a las raíces, mirar lo latinoamericano y ver qué nos muestra del mundo la literatura latinoamericana, qué nos muestra de cada realidad, creo que de nuestra propia forma de vida, ¿no? Que nos va mostrando. Panayotis quiere hablar. Sí, además, para el caso de Julio Cortázar, el París de la Rayuela, el París de los 60 se ha cambiado bastante, ni siquiera creo que se escuche jazz hoy en día en París, quién sabe, no sé cómo andan los clubes. Respecto de la lectura de Cristina Peri Rossi, sí ha tenido divulgación, pero lo bueno y lo malo, se ha enfocado mucho en su actitud como activista, como preferencia sexual, se ha enfatizado mucho y quizás se han delimitado, se han reducido otras facetas que son igualmente válidas. Y perdón, una corrección, hace ratito que hablé de literatura del sur de Estados Unidos, hablé de Hemingway, pero pensaba en Faulkner, ¿no? Pensaba en Faulkner. Bueno, Faulkner nació en el norte, nació en Illinois, pero es un gran narrador del sur, si pensamos en El ruido y la furia, Absalom. Entonces, una corrección, porque yo pensaba instintivamente o inconscientemente en Faulkner. Sí. No, claro, pero la realidad es que pensaba en Faulkner y en la transmisión de la divulgación, la asimilación de la literatura de Faulkner en Uruguay. Bien. Gracias, Pana. Yo te digo Pana, capaz que es una confianza excesiva. Sí, pero... no, al contrario, te agradezco mucho, te agradezco. Es que en algunos países, en Uruguay no, en México no sé, pero Pana en Ecuador, Colombia, Venezuela es amigo, ¿no? Amigo, exactamente. Compañero, pana, no sé si lo dicen así en México. Sí. En México no, pero sí llega la noticia y la connotación. Local, en la zona de Puebla había un torero que se llamaba El Pana. El Pana. ¿Sí? Pero es muy local. En principio es el cuate más bien. El cuate, claro. Yo se lo digo a propósito igual, porque el apellido de él no es tan fácil de pronunciar, entonces utilizo las 2 primeras sílabas y ya queda como cierta relación de amistad, ¿no? A través de lo que significa pana en algunos lugares de América. Bien. Última ronda de preguntas, ya llevamos casi 1 hora, así que ya si alguien quiere intervenir, es el mejor. ¿Cómo hacemos? ¿Puedo hablar? Sí, Nora, habla, te escuchamos. Sí, rapidito por la pregunta de Cortázar. Creo que fue en 2019,
se habló un poco de Cortázar, pero en un medio bastante intelectual. Hubo un homenaje, no me acuerdo qué era lo que había como aniversario de Cortázar, y yo asistí a un festival de cine latinoamericano en Marsella, donde hubo películas documentales sobre una película documental y personas que conocieron a Julio Cortázar en Francia, que lo han acompañado mismo en el famoso viaje de la autorruta, y que vinieron, y ahí yo me di cuenta que para mucha gente que asistía a ese festival, Cortázar no lo conocían, no conocían. Después averigüé un poco y sé que en las universidades, por supuesto, es un autor que se estudia como un autor de los latinoamericano, uruguayo de los años 70. Pero si Aquí no, se, no es aquí se conocido por... lee. Ujú. ¿Cómo? Perdón. Perdón que te corté. No, Que aquí se lee, en Uruguay está y en Argentina también está en los programas de estudio de secundaria, ¿no? De los de adolescentes. secundaria, pero aquí no, por supuesto. Claro, no, ahí Pero en no. las universidades, imagino que sí. Ujú. Sí, ¿sabés qué? Algo pasó en 2019, yo no puedo recordarlo ahora, No pero me acuerdo. a mí me habían invitado aquí a una radio a hacer un homenaje a Cortázar y había una exposición de fotografías de los lugares que Cortázar nombraba en sus narraciones en Rayuela, en su novela, en Rayuela, los lugares. Sé que la fotógrafa era argentina, pero si algo pasaba, yo no recuerdo, Fue capaz un que aniversario o de la muerte o del nacimiento de o de Cortázar. Rayuela, tal vez, algo relacionado a la novela No me específicamente. acuerdo. Pero sí, algo había, ahora no recuerdo, pero sí, es un escritor que, por lo menos acá, sigue siendo un escritor importante, ¿no? No sé si todo el mundo lo lee con ese afán y con ese sentimiento de buscar identificarse en los paisajes americanos o franceses, pero sí es un escritor muy leído. Todavía también está vivo. Aquí tenemos otra intervención. Víctor, me parece que tiene su micrófono cerrado, y después Horacio. Y ahora Víctor, también, Tenemos no varias la vi. manitas. Bien, vamos a empezar con Víctor, que me parece que fue el primero en pedir la palabra, pero me parece que tiene su micrófono cerrado. A ver, Víctor. Uh-huh. Víctor, ¿estás con nosotros? Tienes que abrir el micrófono. A ver, tiene que abrirlo. No sé si me... Ahí está, audio settings, abajo. Y si no, bueno, seguimos con Horacio, y después... Horacio, anda. No se te escucha. Se te Sí. escucha. No prende. Ya, ahora sí. Ahora toca 5 o 6 veces y bueno, lo vas apagando y prendiendo. No. Horacio. Horacio ha quedado congelado. Bien, a ver si me escuchan. Sí. Bien. Mi pregunta fundamentalmente va en relación al proceso creativo tuyo, comparando la poesía y la narración, porque yo he leído ambas y hay un universo en común de estilo. Uh-huh. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Yo creo que hay un universo en común, más allá de que no haya, la poesía es indudablemente lírica, tiene una dimensión, digamos, de universo instalado. Cuando uno lee un poema tuyo se instala rápidamente, pero claramente yo supongo que hay otro proceso a la hora de crearlo, ya que hablaste de canciones, estudiaste a idea que debe ser
sin duda de las más representativas en cuanto a ritmo poético, y era una cultora de la métrica, más allá de que después utilizara ella el verso libre, lo hacía con muchísima conciencia. Entonces, básicamente sería eso, si tú podés establecer alguna diferencia o alguna similitud a la hora de crear narrativa y a la hora de crear poesía, internamente inclusive, ¿no? ¿Cómo lo sentís a eso? Sí, bueno, ahí tengo una clara conciencia de la finalidad, digamos, de cada uno de los géneros, por lo menos para mí, ¿no? ¿Qué representa cada uno de esos géneros? De la poesía, bueno, busco que sea lo más lírico y sí, posible, ¿no? Creo que también tiene que ver con que he estudiado el género. Tal vez si yo no tuviera ese conocimiento, haría una poesía más, no sé, una poesía tal vez más narrativa, ¿no? Porque fue lo primero que me interesó en el mundo de la literatura. Pero sí hay imágenes, hay temas que yo sé que son, por lo menos que yo puedo llegar a escribirlos a través de una forma y no de otra. Yo no podría hacer una narración tal vez con algunos aspectos temáticos o con algunos tópicos que he utilizado en los libros de poesía. Y sí me interesa, por ejemplo, que generar el concepto, ¿no? Eso creo que es lo que repito tanto en la narrativa como en la poesía. Un libro de poesía para mí tiene que tener un solo concepto. No es que no se pueda hacer de otra forma, pero a mí me interesa hacerlo así, me gusta hacerlo así. Me gusta profundizar en una temática y abordarla desde diferentes miradas. Lo hice, tengo solo 2 libros, claro, de poesía publicados, que son estos 2 que están acá. Uno se llama Detalle de los bosques y el otro es el último, que se llama Guerra, que es más nuevo, que brilla demasiado. Los 2 tienen un solo eje temático y lo desarrollo desde diferentes miradas, pero siempre está ese peso de lo lírico, ¿no? Puede ser de lo rítmico, de las repeticiones, en alguno de los poemas. Todos son un paso dentro de un concepto mucho más grande. Y en los libros de narrativa también, los cuentos no creo que no tengan conexión entre sí. De hecho, por ejemplo, en Cuando eso acecha, que tiene una serie de cuentos al comienzo y luego cierra con una novela, por más que los géneros literarios de la narrativa son distintos, porque los cuentos son realistas, pero la novela es una distopía, los personajes de la distopía repiten algunos que están en los cuentos, entonces ahí se juega un poco con la verosimilitud, pienso yo, pero creo que es algo que los lectores en general lo notan que hay una ficción extraña, no futurista, para mí no futurista, pero sí de una realidad derruida, desgastada, que tiene elementos totalmente irreales, ¿no? Que no los podemos encontrar en la realidad, pero aparecen personajes de esos cuentos realistas, entonces ahí se genera como un cruce entre la realidad y la ficción que a mí me resulta muy interesante. Entonces, para juntar o para crear una obra yo pienso en esos aspectos. No tengo el oído que tenía Idea Vilariño, me encantaría también poder aportar mucho más ritmo a algunos poemas, porque siento que eso también va acompañando el sentido, ¿no? Pero trato de hacerlo lo mejor que me sale. Bien, gracias. Bien. Aura quería hablar. Me parece que tiene el micrófono cerrado. Aura, ¿me escuchas? Aura levantó la mano, pero me parece que tiene el micrófono cortado. Sí. Hola. Bueno, y Javier también quería hablar. Bueno, sí, yo quería decir, solo comentar que Cortázar se sigue leyendo, lo que pasa que ya se sigue leyendo en la universidad o algún profesor de instituto, de liceo que tenga especial interés. Pasa que Cortázar
se murió y entonces el mercado editorial pues está buscando otra gente porque es un monstruo de publicar. Por ejemplo, Vargas Llosa publica un libro al año. Si se muere Vargas Llosa, que se morirá igual a corto o medio plazo, pues de aquí 10 años se leerá igual que Cortázar, es mi opinión. Y aprovechando esto, quería preguntarte, Andrea, yo tengo curiosidad, me interesó soy bibliotecario, me interesó por el mercado editorial. ¿Qué se lee en Uruguay? ¿Qué se lee en Uruguay? Le voy a hacer una aclaración a Antoine, que creo, vos no podés abrirle el micrófono a los participantes, porque creo que ellos quieren abrirlo y no lo logran. Estoy tratando, lo estoy intentando. Mira, en Uruguay, ¿qué se lee? Yo pienso que es muy variado, ¿no? Hay géneros que no se leen tanto dentro de la narrativa. La novela se lee mucho. La poesía creo que es más de compartir entre cercanías, que no tiene un alcance nacional, capaz que un escritor de poesía uruguayo no. En otros departamentos que no sean Montevideo, por lo menos que es mi experiencia, no se conocen tanto. Sí, algunos clásicos. Cortázar sí se lee, no sé si es tan popular como por ejemplo, en este momento como Gustavo Espinosa, por ejemplo, que fue un escritor que nombramos antes, que es un escritor que, bueno, que es muy leído, que ha ganado muchos premios aquí. Está también Daniel Mela, que es un escritor novelista, y sin embargo, a pesar de que lo que escribe a veces roza lo extraño también, es muy leído, es novelista, ¿no? Y después hay escritoras que se siguen leyendo, ya te digo, las poetas. Ida Vilariño es infaltable, ¿no? Ida Vitale ahora ha cobrado más relevancia, más fama por el tema de los premios, que igual ya tenía muchos. Lo que pasa que de golpe con el Cervantes ahí remontó más vuelo aún. Pero es una escritora leída. Sí, ya les digo, la que se lleva todos los laureles es Ida Vilariño. En poesía, ¿verdad? Y después, pero yo me refería a que, por ejemplo, en Francia se lee mucho policial, mucha literatura francesa. Es decir, en Uruguay se lee sobre todo literatura uruguaya o argentina o norteamericana, o también llega la literatura. Claro. No, yo conozco lectores de todo. Te diré que en Uruguay todavía, por suerte, bueno, más o menos se conserva ese interés por la lectura, entonces hay lectores de todo género. Capaz que el realismo genera un poco más de interés, sí. Pero no te lo sé decir con certeza porque tengo amigos que escriben novela policial exclusivamente y venden muchísimo. Entonces, no sé si todos lo conocen. O gente que se dedica a la literatura para adolescentes y también vende todo. Entonces, es un público, la verdad, que muy diverso. Pero creo que el género sí, sin duda, tal vez sea la novela, y estos dos escritores que, bueno, que son los que últimamente han vendido más, me parece, ¿no? No tengo ningún estudio de mercado, pero me parece que son los que venden más. Todos los años se dan premios aquí, supongo que en Francia también, premios nacionales de literatura. Y los novelistas suelen ser los primeros en publicarse, pero hay otros también, ¿no? Poesía también, buscan, capaz que las editoriales son más pequeñas, pero enseguida se busca la forma de que esos libros sean publicados, por lo menos las editoriales, aunque sean pequeñas algunas, de poco tiraje, me refiero a eso, tratan de aportar al escritor publicándolo, ¿no? Pero la verdad que qué géneros, subgéneros sean más consumidos, no lo sé. Yo espero que sea esta literatura de lo extraño que escribo yo. Es una manifestación de deseo. Bien, vamos a hacer otra prueba con Aura. A ver si puede abrir su micrófono.
Lo tengo abierto, ¿me oís? Ahora Sí, ahora ahora sí, qué ya. bien. Es que Bien, no te entiendo escucho. qué está pasando, que no puedo ni siquiera la cámara encenderla, no sé. Creo que es cosa claro. de la conexión. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, es que vuelvo a lo mismo, a lo de Cortázar. Quería deciros que en la Universidad de Bucarest, en Rumanía, sí que damos clases sobre Cortázar, Borges, sobre la literatura hispanoamericana. Y con lo que nos confrontamos es que les cuesta bastante entenderlos a los estudiantes. Por ejemplo, trabajamos de Cortázar, Cartas de Mamá y Bestiario, y les tenemos que explicar, por ejemplo, en el caso del Bestiario, de qué tipo de parentesco se está tratando ahí, de que ese tigre puede ser la metáfora de la ira, de Mene, etcétera. Es decir, que si les das las pautas, que después les parece interesante, pero que parecen como perdidos en el momento en que están empezando a leer los cuentos. Y lo mismo pasa también en el caso de Borges con El jardín de las sendas que se bifurcan. Es también, creo que también por falta de conocimiento de lo que pasó en la sociedad argentina y en general de lo que está pasando en Hispanoamérica, que les hacemos una introducción al principio de todo, pero no basta, es que tampoco hay suficiente tiempo. Y en cuanto a lo tuyo, Andrea, lo que quería mencionar era que yo también vi un poco de la otra realidad, del otro lado en tus cuentos, de lo que se estaba hablando tanto en el caso de Cortázar y que él mismo también hablaba, este conocimiento de la realidad diferente, del conocimiento lógico, digamos. Sí, totalmente. Yo te hago una pregunta, Aura. ¿Vos hacés leer a tus alumnos universitarios a Cortázar y a Borges en español? No, lo hacemos en rumano, porque nosotros metemos esta parte como son principiantes en español, no podemos trabajar la literatura en español, por lo menos en el primer año. Y la más asequible, digamos, en el sentido de que hay traducciones, es la literatura hispanoamericana. Y entonces empezamos un poco al revés, que hablamos del siglo XX y después ellos en el segundo cuatrimestre del primer año empiezan con la Edad Media, todo lo que significa literatura española de la Edad Media, siglos de oro, etcétera. Y eso también, bueno, cuesta un poco, no debería, porque ellos ya vienen, digamos, del instituto se supone, con un bagaje de conocimientos sobre las corrientes literarias, sobre su realismo, pero aún así cuesta. Yo no sé si es por de lo que se está hablando, de que ya no consiguen entender bien los textos, pero sí que necesitan como pautas para que puedan entender de lo que se está tratando en los textos. Bueno, tal vez pasa un poco con esta escritora que hemos estado leyendo, Aura, que es Ana Blandiana, ¿no? Hay formas simbólicas muy sugerentes, pero a la vez muy extrañas de representar acontecimientos, procesos que tienen que ver con la historia peculiar de cada lugar. Tal vez vaya por ahí. Con la dictadura, perdona, con esta imposibilidad de expresarte de la manera que quieras, porque, por ejemplo, en Bestiario existe esa imagen de la mano que está por encima de esa caja donde están las hormigas. Entonces, una interpretación sería que esas hormigas son los ciudadanos argentinos y esa mano sería el dictador, digamos. Claro. Pero si no les explicas y si no entienden el contexto en sí, es complicado que se den cuenta. Sí, bueno, una de las opiniones de Borges es justamente que hacer una traducción es prácticamente imposible, es reescribir una obra o escribir una obra nueva, porque cada idioma configura también no solo su experiencia del mundo, su cosmovisión, sino que vos te pones a investigar y hay lenguas donde el color negro se nombra de dos formas diferentes, o no sé, quienes son los inuits, que tienen muchas formas de nombrar la nieve, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con formas de configuración de la realidad. Y sí, me imagino que debe ser muy difícil. Claro, vos sos una hablante del español experta, la verdad, debe ser un nivel muy superior,
pero, y me imagino que eso también te ayuda a poder leer al autor en su lengua original y poder investigar al autor en su lengua original, ¿no? Con todos los que han hecho la crítica, con todos los que han escrito la historia, no solo en torno al escritor, sino en torno a la realidad que se vivía en el momento en que escribió esa obra. Pero sí, el lenguaje literario se presta para construir y reconstruir mundos, y poco lo decía hoy, cómo a veces depende del lector también, ¿no? Del ojo del espectador y de la experiencia y del conocimiento que tiene, que le da otra interpretación totalmente diferente a lo que, o interpretaciones impensadas, sorprendentes, de algo que no nos parece que pueda llegar a hacerlo, ¿no? A llegar a tanto. Yo ponía el ejemplo de gente que me dice que sí conoce, y que conoce bien a los personajes de algunos cuentos míos, ¿no? Y me dicen que los conocen con el nombre. Y bueno, o sea, eso muestra que hay una expectativa que se va generando en torno a la lectura y que tiene que ver también con el conocimiento que yo tengo de lo que puedo entender, de lo que voy leyendo. Claro, claro, sí, si me permites, es que alguien intervino y dijo que se hizo algo en 2019 sobre Cortázar, pero en un mundo o en un entorno intelectual, y me sorprendió de que se utilizara esta palabra justamente ligada a lo que acabo de decir de los estudiantes a los que les cuesta entender, porque llegamos un poco también a lo que decía Vargas Llosa de high literature y low literature, la literatura de consumo y la literatura alta, digamos. Sí. Es que hay un sector intelectual que consume la literatura alta, que está escrita o que está basada en acontecimientos que no forman parte de un mundo de elite. No sé bien cómo explicarlo, pero el otro día hay un escritor uruguayo que es de Frontera, que es Fabián Severo, y que él sí, escribe estuve en su conferencia. Estuve en su conferencia, sí. Y bueno, y sin embargo es una escritura que habla sobre un mundo muy marginal, muy excluido de los libros de literatura y hasta de sociología, que se ha recuperado en estos últimos años. Sin embargo, es un escritor que se estudia en la universidad o en el IPA, en el Instituto de Profesores. Entonces, quienes están accediendo, quienes están estudiando este tipo de manifestaciones literarias, ¿no? Tal vez una persona que viva en el lugar donde él nació, en el barrio donde él nació, y que tenga los mismos conocimientos que tiene él para crear ese universo, no lo leería. Porque tal vez tenga acceso a la cultura, ¿no? Entonces sí, hay todo un tema con lo que es intelectual y lo que no lo es. Y lo que claro, Bien, quisiera, aquí dejó una pregunta, Vanessa la dejó por escrito y no quiero olvidarme de ella, entonces la voy a leer ahora. Pregunta Andrea, ¿dirías que la condensación y la ambigüedad por medio del no decir o condensar es un procedimiento que caracteriza tu escritura más allá de los géneros? Sí. Bueno, lo captó muy bien. No sé si estaba Vanessa, pero muchas gracias. Está aquí, sí. Claro, creo que es un recurso, ¿no? Como un proceso que luego de tener clara la idea, yo me voy preguntando sobre lo que quiero escribir, ¿no? La idea que quiero escribir, me voy preguntando qué es lo que realmente se puede decir y qué es lo que no, para generar cierta ambigüedad, para dejar al lector, no para dejarlo tonto o dejarlo que no entienda nada y diga, bueno, pero ¿y esto no? A esta escritora no la leo nunca más, si no se entiende nada. No, sino justamente que tenga que ver con buscar despertar un proceso mental que lo lleve a investigar un poco más, ¿no? Que no se quede solo con la anécdota, sino con los posibles alcances de lo anecdótico, de lo argumental. Creo que sí, que es un recurso que me gusta mucho explotar y que me gustaría desarrollarlo mucho más.
y ver cómo funciona también la gramática de nuestro idioma para generar más ambigüedad aún, ¿no? Pero no para que no se entienda, sino justamente para despertar por lo menos más de una interpretación del texto, del sentido. Panagiotis te mando un mensaje, Aura, estoy viendo los mensajes acá. Sí, acabo de compartirlo. ¿Cómo? Y bien. Pana te manda un mensaje, Aura. Ahí en los mensajes tenés algo que él te manda. No sé qué. Vamos a mirar todo, seguramente, Pana. No sé si hay otra intervención. Yo creo que voy a cortar la grabación porque no tengo idea de... Ya tenemos unos 90 minutos, no sé cuánto aguanta el Dropbox, no sé, aún no quisiera que se corte así. Entonces voy a cortar la grabación, pero podemos seguir unos minutos más los que quieran. Una pequeña off después, pero a partir de ahora voy a cortar la grabación. Lo había visto que Víctor había aparecido al final, pero no. Ya no está Víctor. ¿Ya está bien. Víctor? Ya no, me parece que ya no está Víctor. Bueno, entonces... Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Leíste conoces, hay una escritora mexicana que se llama Amparo Dávila? Sí, claro, por favor. ¿Quién está hablando? ¿Cómo hablaba? El huésped. Claro. No solo la he leído, la he dado en mis clases, les digo a mis alumnos ese cuento, y bueno, y el otro que es la historia de dos perros, no, eso es lo que me imagino yo. ¿Ves? Ahí tenés la ambigüedad. Yo me imaginé dos perros y lo dije de forma inconsciente y no son perros. No se sabe qué es. Que tiene el nombre de los dos seres, que ahora no se me van, me parece que son nombres bíblicos. Amparo Dávila fue para mí una escritora que no escribió demasiado, pero fue una gran escritora y me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el clima que genera, lo extraño, lo indefinible, cómo se cuelan esos pequeños indicios de que algo extraño va a ocurrir, cómo se van colando en la historia. Y acá en Montevideo hago algunos comentarios por radio de libros, y yo comenté las obras completas de ella, que las leí, las comenté poco tiempo después de que murió, porque falleció. Sí, el año pasado. Una gran escritora, yo la recomiendo. La recomiendo como de esas escritoras de lo extraño americana. Por eso, sí. Muy bien. Bueno. Ahora sí cortó la grabación y nos despediremos después. Ya